productos biológicos, compatibilidades, productos de aplicación foliar y productos microbianos para bioremediación. Un montón es esto. Como para hablar 1 hora y media viene, pero lo va a resumir en 15, 20 minutos. Voy a presentar al doctor Gustavo González Santas, director científico en Indrasa Sociedad Anónima, asesor científico y consultor de proyectos microbiológicos. Lo aplaudimos para que se levante y se acerque. El público es suyo. ¿El inalámbrico puedo usar? Sí, tome. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Perfecto, me están dando indicaciones técnicas. Daniel, ¿cómo va? Veo muchas caras conocidas. Augusto, bien cerquita y fuerte. Perfecto, muy bien. Jerónimo, Wilter, para balancear el ala izquierda con el ala derecha. Gente, bueno, me toca a mí plantearles esta temática, básicamente cómo interaccionan los microorganismos con la agricultura y cómo podemos hacer que las plantas produzcan más y mejor, tanto en cantidad como en calidad, a través de la utilización de estos microorganismos que en definitiva no son otra cosa que algo que coevolucionó a lo largo de la historia de la vida en el planeta para poder potenciar y hacer más eficientes estas interacciones. Y ver un poco qué situación tenemos actualmente respecto de los productos biológicos con un enfoque más dirigido al campo, al potrero, al lote concreto, más allá de la visión científica, académica, que es importante para poder tener el fundamento para luego ver cómo es el impacto a nivel de lote de producción, pero sí teniendo ya datos concretos con un N importante de lugares o de sitios donde se hizo la experimentación, y finalmente plantearles un poco hacia dónde vamos, ¿no? Con todas estas temáticas y con todos estos desafíos. Para comenzar, y como no puedo con mi genio de profesor universitario, me gustaría responder estas preguntas hoy con ustedes, ¿no? La primera, ¿qué ventajas competitivas y comparativas poseen los microorganismos en el sentido de ver qué beneficios y qué propiedades y características podemos utilizar para potenciar esto que decíamos de la interacción con las plantas? La segunda cuestión es ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos ya muchas herramientas que podemos utilizar y que se ven en los impactos en la producción a nivel de lote. No es una sensación, no es un pensamiento, no es una idea abstracta, sino que algo que concretamente lo aplicamos a nivel de campo y obtenemos un resultado cierto desde el punto de vista del momento de la cosecha. La tercera cuestión es ver qué estamos pensando ahora que va a salir en los próximos años. Y cuando hablo de próximos años, no hablo del próximo lustro, sino el año que viene y en 2 años, porque realmente la movida de biológicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es muy grande y quisiera compartirle algunas ideas de algunas tecnologías y productos que van a surgir próximamente. Y después, bueno, la última pregunta es para un poco dejar volar la imaginación, para pensar qué puede pasar de acá a 5 años con tecnologías que hoy son incipientes, pero que sin embargo pueden afectar notablemente la calidad y el tipo de producción. Acá tenemos un problema técnico que no podía dejar de ocurrir. Y básicamente, ¿cuáles son estas ventajas competitivas? Piensen ustedes que en el suelo que estamos pisando hay una gran cantidad de microorganismos y el ser muchos, ¿no?, per se es muy importante porque eso significa que hay una gran disponibilidad de microbios que han coevolucionado junto con las plantas y que nos permiten obtener resultados productivos de interés. Fíjense, me gusta siempre mencionar a Jay Garland, que es un investigador de la NASA. Este gaucho era un ecólogo microbiano que estudió cómo deshacerse de los desechos humanos
en las naves espaciales. Lo dije bien, creo, ¿no? Se entendió más o menos por dónde iba la cosa. O sea que el tipo lo que pensó, porque no podía abrir la puerta de la nave y tirar los desechos. Entonces este tipo lo contrató la NASA para estudiar cuáles eran los consorcios microbianos que les permitían degradar heces humanas en las naves espaciales. Entonces él habla que verdaderamente, ¿no?, con los microbios se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden reciclar muchísimos nutrientes y se pueden obtener muchísimos beneficios, y verdaderamente cuando los pesamos, fíjense, llegamos a la friolera de 50.000 millones de toneladas. Consecuentemente es importantísimo la biomasa con la que estamos trabajando. Pero ser mucho no significa, significa que sí, tenemos una gran cantidad, pero también, como en una célula microbiana convencional, tenemos muchas moléculas de lípidos, pero hay 3 o 4 que son diferentes. O sea, hay poca diversidad de moléculas, pero una gran cantidad de moléculas. Pero en el caso específico de los microorganismos, además de esa gran cantidad, hay una gran diversidad. O sea, hay cosas que pueden hacer muchísimas funciones, que es hacia eso donde nos orientamos, y en varias de las preguntas que le hicieron a los anteriores disertantes, el tema es ver cuáles son las funciones que queremos lograr. Independientemente del microorganismo 1, 2 o 3, yo quiero que mi planta tenga más nitrógeno, que tenga más fósforo, que tenga más zinc, que crezca más, que resista mejor una enfermedad. Entonces, si eso lo hace A o B, es indistinto, dependerá la elección de A o B de la condición medioambiental y del ambiente específico donde tengamos que introducirlo, y de la logística y el tratamiento de semilla o aplicación foliar que querramos utilizar. O sea, primera cosa, son muchos. Segunda cosa, son muy diversos. Y tercera cosa, se han bancado todo. Miren que nosotros nos venimos bancando cosas, ¿no?, en nuestra vida, pero estos microorganismos hace 3.500 millones de años que se han bancado altas temperaturas, bajas temperaturas, glaciaciones, terremotos, viven cerca de un volcán como en la altura de la montaña. Consecuentemente, y más allá del tema de los controles biológicos de diferentes patógenos, son muy interesantes porque han podido adaptarse a algo que nos preocupa muchísimo hoy, que son los estreses abióticos. Por todos lados vemos déficits hídricos, vemos altas temperaturas, vemos sequías, vemos problemas con el pH. Bueno, estos microorganismos tuvieron necesariamente, hasta evolucionar hasta nosotros, que adaptarse a diferentes condiciones. Por lo tanto, partimos de una base sumamente interesante, en donde hay mucho, donde es muy diverso, y además eso diverso se ha adaptado a diferentes condiciones que son las que nosotros necesitamos particularmente para poder lidiar con las problemáticas de estreses abióticos que tenemos hoy. Sobre esta base, entonces, ¿cuáles son las cosas que hoy tenemos que podemos utilizar? Y me gusta esta diapositiva porque va en línea con lo que decíamos recién del tema de la función. Esta estructura de acá, un tanto compleja, que tiene 2 subcomponentes, que tiene una serie de estructuras involucradas, es lo que hace posible que el nitrógeno que estemos respirando, que muy bien se refiere Martín y Alejandro, se pueda transformar en amonio. Esa es la gran función que tiene esta enzima. Ahora, esta enzima la podemos tener en bichos que se asocian en nódulos, lo tenemos en bichos que se asocian con raíces, lo tenemos en bichos que se asocian con parte aérea de la planta, los tenemos en bichos que se asocian en forma libre y que pueden aportar nitrógeno directamente al suelo y tomarlo de la solución del suelo las raíces de la planta. Por lo tanto, lo fundamental es que la naturaleza ha sido capaz de generar esta enzima muy particular que nos permite hacer, gracias a los microorganismos, la capacidad o llevar adelante un proceso de fijación que transforma algo inerte, inocuo, que no nos sirve ni a las plantas, ni a los animales, ni al hombre, porque no los podemos transformar. Son solamente este tipo de estructuras con este tipo de enzimas que nos permiten
hacer disponible un nutriente de muy baja disponibilidad y que es realmente importante para los niveles de producción, como es el caso del nitrógeno. Ahora, esto que decimos de manera conceptual y académica y del conocimiento básico, lo vemos a campo. Y el ejemplo típico es la soja, y en esto las compañías verdaderamente han avanzado mucho, no solamente en la selección de microorganismos, sino también en las formulaciones para poder hacer viable tratamientos durante intervalos de tiempo cada vez más interesantes, a través de la incorporación de tecnologías como son solutos compatibles, otra vez señales moleculares que permiten la interacción entre la planta y el microorganismo para potenciar este proceso. Lo cierto es que a nivel del lote de producción, cuando entramos con nuestra cosechadora y sacamos del lote testigo y sacamos del lote trastado, tenemos estos incrementos de rendimiento, que a veces son difíciles de ver, pero piensen que solamente una chaucha de soja, ¿no?, en un cultivo que tenemos 300.000 plantas para cosechar o 250.000 plantas para cosechar, nos están representando alrededor de 150 kilos de soja. Por lo tanto, en el cultivo de soja, cuando uno hace las cuentitas, 250 plantas, una chaucha más, 3 granos, y hace las cuentas y las matemáticas, esa chaucha más que tenemos es solamente la que representa 150 kilos de soja. Si tenemos 2 chauchas más, estamos representando a nivel de lote de producción 600 kilos de soja. Por lo tanto, esto funciona, esto está probado, y tenemos que seguir en esta dirección y asegurando sobre todo que la semilla esté, o si la tecnología utilizada es la de inoculación en la línea, que aseguremos de alguna manera que esa semilla tenga disponibilidad de una alta cantidad de esas bacterias en el momento que la semilla lo necesita, que es que cuando comienza a germinar, ¿no? Muchos decimos, bueno, vamos al lote, lo vemos nodulado, y esto, ¿para qué estoy inoculando? No, realmente la distribución en forma natural de ese Rhizobium que tenemos en el suelo es muy variable. Tenemos en algunos lados 1 millón por gramo de suelo y en otros 1000 por gramo de suelo. Y yo quiero que se me nodulen todas las plantas. La única manera de asegurar esto es poner mucho en el lugar donde se va a desarrollar todo este proceso. O sea que esto está claro, gente. Esto tenemos que seguir usándolo para seguir potenciando los niveles de rendimiento en soja. La otra cuestión que también quiero llevarlos a nivel de lote es el tema de las famosas PGPR o promotoras del crecimiento. Y acá van a encontrar una gran cantidad de nombres. Azospirillum, Pseudomonas, Gluconacetobacter, Azobacter, Azomonas, Bacillus, y sigue la lista, ¿no? Es impresionante la cantidad. Por eso, como les decía hace un rato, tal vez más que en el nombre y apellido, tendríamos que ver el tema de la función. ¿Qué pretendo yo, para algunos de los que están acá, de usted? ¿Qué pretendo yo del microorganismo desde el punto de vista funcional para poder obtener lo que verdaderamente la planta necesita? Y acá, bueno, se mencionó el tema de la solubilización de fósforo, se mencionó también el tema de la acción hormonal, pero existen otras cosas que nos dan los microorganismos que también son interesantes. Hasta hace 5 años atrás nadie hablaba de déficit de azufre en Argentina. Teníamos una mina de azufre en los suelos, ¿no? Todos los que son parecidos a mí se deben acordar. Bueno, la ventaja es que no tenemos tantas canas, ¿no?, en términos relativos. Pero, digo, el tema del potasio es un tema. El tema del azufre es un tema, ¿no? El tema del zinc ya no discutimos más. Si volvemos en retrospectiva hace 5 o 10 años atrás, el impacto del zinc sobre los cultivos de maíz particularmente o de trigo, bueno, no era una problemática y hoy todos sabemos que hay que incorporar. Bueno, tenemos otra manera, que es hacer disponible ese zinc, ese potasio, ese azufre, según las zonas en las que estemos trabajando y la existencia o no de la deficiencia, de diferentes microorganismos que me dan esa prestación, que tienen esa función y que lo puedo utilizar en esa dirección. Por otra parte, también existen otras cosas que se fueron descubriendo en lo que va de este siglo. Parece mentira, pero hace 22 años que estamos transcurriendo el siglo XXI.
como son la actividad CC de aminasa. Todos sabemos acá que si mantenemos verde una planta más tiempo, significa una planta de soja, y sobre todo en su periodo crítico de llenado de grano, tenemos mayores posibilidades de acumular rendimiento, porque en definitiva movilizamos desde la biomasa mayor cantidad de nutrientes para estoquearlo en grano. Bueno, qué mejor que tener algo que nos dan esta prestación los microorganismos de detener la senescencia. Claramente hay una estructura muy particular que se llama CC, que yo la puedo romper. Cuando digo yo la puedo, los microorganismos las pueden romper, y ese ACC es el precursor del etileno. Todos sabemos que el segundo pico que forma el etileno es el que afecta la senescencia de la planta y la acelera. Si yo reduzco esa senescencia, tengo periodos más verdes, y si tengo 5 o 7 días mi soja más verde, bueno, eso significa mayor removilización de nutrientes, mejor impacto. Bueno, esto los bichos nos los pueden dar, como también la consabida fijación biológica de nitrógeno, y lo que es más interesante todavía es el tema de la actividad nitrato-reductasa, ¿no? Que es en definitiva tomar el nitrato que tenemos en el suelo para transformarlo en amonio, que es como la planta lo asocia a cadenas carbonadas para hacer proteínas, que después lo utilizará para estructura vegetal o para enzimas, que significa metabolismo. Consecuentemente, miren, todas estas actividades de promoción del crecimiento son más interesantes y son muy interesantes, que nos permiten de esta forma poder obtener a través de la definición de funciones específicas que podemos aportar a esta asociación entre los microorganismos y las plantas. Y se ve de vuelta en el rendimiento. Este es el caso de Martín mostraba lo de Azospirillum. No nos pusimos de acuerdo, pero viene bien. Hasta ahora vamos complementando bien. Estos son pseudomonas, por eso es independiente del nombre. Acá lo interesante es que si yo tengo un buen boxeador, sea argentino, chino, ruso, ucraniano, estos dos últimos están de moda ahora y parece que están ejerciendo la profesión. Bueno, lo que me interesa en definitiva es ganar la pelea. Bueno, en este caso y en línea con lo que obtenemos a nivel de resultados de lote, también vemos claramente un incremento en el rendimiento. Ahora, otro gran capítulo tiene que ver con el control de patógenos y particularmente con la estrategia de biofungicidas. Seguramente aquí ninguno tiene la experiencia de tener malezas resistentes. Nosotros en el norte sí. Supongo que ustedes deberían haber hecho un manejo extraordinario aquí en el sudeste y no deben tener mucha maleza resistente, pero bueno, nosotros hicimos las cosas mal en el norte, Pergamino y zona, y todos sabemos el problema de las malezas resistentes producto del manejo que hemos realizado de los agroquímicos. Estamos a un paso de que pase lo mismo con los fungicidas, ¿no? A ver, dicen que más vale prevenir que curar, ¿no? Se me voy cayendo en pedazos, ¿eh? Bien. Entonces, en este tema en particular, tenemos una herramienta biológica que nos puede ayudar, primero, a controlar, segundo, a poder rotar de ingredientes activos, con la gran ventaja de que los microorganismos en general tienen aproximaciones al control mucho más biodiversas que el caso de los agroquímicos, que controlan un determinado sitio de acción. Aquí hay estructuras de antibióticos, hay estructuras de enzimas, hay estructuras de característica física de ocupación de espacio. Entonces podemos ahí incorporar estas herramientas para poder disminuir la problemática de potencial resistencia a enfermedades. Y la tercera cuestión, además de esto de poder controlar enfermedades, además de rotar ingredientes químicos, hay una ventaja adicional, es que siempre los microorganismos dan un bonus, dan un plus, un bonus track, ¿no? Porque tienen algún efecto de promoción de crecimiento, aunque sean biocontroladores, de tal manera que al poder ponerlos en contacto, como es el caso en este caso de biofungicidas como la tricoderma, cuando lo ponemos en el tratamiento de semillas o tratamientos de suelo, vemos también que a campo de vuelta, esos son
lotes desde Salta hasta la zona de Bahía Blanca con diferentes ambientes, impactos productivos más que interesantes, en donde al efecto directo del biocontrol se le suma el plus de la acción PGPR, que implica un mayor crecimiento y desarrollo de ese vegetal y por lo tanto una mayor reacumulación de biomasa y de rendimiento. Ahora, ¿son únicamente los hongos que son capaces de hacer esto? No. Hay bacterias que son capaces de biocontrolar y tienen algunas características diferenciales bastante interesantes, porque en particular estas bacterias pueden producir una estructura, esto es muy puntual, producen unas endosporas, que es tal vez la estructura viva sobre el planeta más resistente a las condiciones de estrés abióticos. Consecuentemente, cuando tenemos que trabajar a nivel de lote y estamos pensando, a ver, inoculo, no inoculo, trato, no trato, voy a aplicar o no voy a aplicar, tengo que tener en cuenta la supervivencia del microorganismo. ¿Cómo le va, Jorge? Bien. Voy conociendo cara, en cualquier momento, Andrés, Gabriel, ya voy conociendo a varios. Lo que digo es que con estos bichitos en particular, uno se olvida de la problemática de intervalos entre la aplicación y el tratamiento, porque son muy resistentes a la alta temperatura, a la desecación, a la radiación UV. Existen microorganismos que resisten prácticamente a la radiación gamma, como Deinococcus, pero también tenemos que tener en cuenta estas herramientas que cuando vienen en forma de consorcio son también interesantes, porque estamos muy acostumbrados con los químicos de mezclar un triazol con un benzimidazol, con una estravirulina. Tengo que mencionar a Cristina también para también mencionar a una mujer, porque hasta ahora mencioné a todos varones. Lo que digo es que en el caso particular de estos microorganismos, bueno, el efecto de control es interesante, se puede utilizar en aplicaciones foliares y se pueden utilizar también en aplicaciones a la semilla, y como les decía, como en el caso de los químicos, cada uno de ellos tiene un efecto particular que podemos complementar. Sabemos que los benzimidazoles controlan una cosa, sabemos que los triazoles controlan otras, y así sucesivamente, y podemos combinarlos como para poder lograr un espectro de control mayor. Esto que es válido para los biofungicidas también lo es para los bioinsecticidas. Yo no pretendo agotar toda la temática en estos minutos, pero simplemente dejarle grandes líneas que hoy por hoy ya están presentes en el mercado. En el caso de los BT son por todos conocidos, pero decir BT es como decir el género humano, ¿no? Entonces, desde los bosquimanos hasta los europeos o indoeuropeos, o desde perfiles combativos a pacifistas en el mundo, hay muchísimos, y fíjense que aquí en el caso de BT hay algunos que atacan mejor o controlan mejor a coleópteros, otros a lepidópteros y otros a dípteros. Lo cierto es que tienen procesos específicos de control, generalmente están asociados con la liberación del consumo de estas endosporas, se producen lesiones a nivel intestinal que terminan haciendo verdaderos agujeros en el intestino del insecto y mueren por septicemia, debido fundamentalmente a un cambio en el pH en el intestino del insecto, que esto genera en definitiva la reacción de la toxina. Pero fíjense también que vemos claramente que el comportamiento entre cada uno de ellos es muy distinto. Hay algunos, por ejemplo, como el 7167, que tiene un muy buen control con Spodoptera, pero sin embargo no tiene buenos controles con los otros potenciales plagas. Y otros que tienen mejor control de Rachiplusia, y así sucesivamente. Por eso insisto que en todo este tema de control biológico en particular y de bioinsecticidas especialmente,
lo que tenemos claramente es que hay diferentes cepas, diferentes microorganismos que tienen diferentes efectos de control sobre diferentes plagas. Entonces, esto es todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos biofertilizantes, tenemos biopromotores, tenemos bioinsecticidas, tenemos biocontroladores, que las condiciones y momentos de aplicación son específicas, que las formulaciones tienen que ser específicas, pero tenemos hoy disponibles herramientas que pueden impactar dentro de nuestros lotes de producción. Pero también hay cosas por venir, y en este planteo general que hablamos del menor impacto ambiental, de la menor producción de gases de efecto invernadero, claramente es importante. Tal vez uno de los productos más usados en toda la agricultura son los coadyuvantes. Siempre hablamos de que aplicamos herbicidas, fungicidas, insecticidas, pero todo eso, reguladores, fertilizantes de aplicación foliar, todos esos los aplicamos con coadyuvantes. Y los coadyuvantes de por sí son productos de síntesis químicas que tienen una componente de impacto ambiental importante durante el proceso de producción y también tienen, según la molécula de que se trate, tasas de degradación diferentes. Lo que sí podemos utilizar son este tipo de organismos, que es una pseudomona particularmente, que genera una estructura química que se llama rhamnolípido que hace las veces de un nonilfenol o de un alcohol graso etoxilado. Las dosis no son las mismas, pero lo que sí está disponible es próximamente este tipo de estructuras que nos permite agregarle valor a las aplicaciones desde el punto de vista ambiental, permitiendo sustituir o en algunos casos reemplazar parcialmente algunos de estos coadyuvantes para obtener producciones, sobre todo en cultivos intensivos, que tengan un valor adicional que van directamente a la ingesta humana. Pero hoy estos tipos de productos del manejo de microorganismos para que produzcan metabolitos que sean utilizados, por ejemplo, en la producción de coadyuvante es una realidad. Y utilizamos en lugar de un reactor químico, un reactor biológico donde hay microbios que me producen en definitiva estos tipos de sustancias que yo puedo después eliminar las células y quedarme con la molécula activa, incluso la puedo concentrar para lograr tener productos que se puedan usar a menor dosis. La otra cuestión que claramente está cada vez más instalada es el tema de los consorcios, tema de mezclar bichos. Hubo una pregunta por aquí de aspectos de mezclo cuál con cuál, ¿no? Y cuándo lo mezclo. De vuelta ahí, estos son trabajos, como bien planteaba Martín, que hay que verlos con detalle. Yo no puedo decir en líneas generales que el bicho A se puede mezclar con el bicho B si no hago un análisis de compatibilidad. Entonces, es sumamente clave ver cómo se comportan y cómo interactúan y si hay sinergia entre ellos. Pero fíjense, ¿no? Lo que tiene que ver con la absorción de fósforo a través de la solubilización que hace Pseudomonas y Azospirillum, ¿no? Y la utilización de un nutriente clave como es el nitrógeno. Y esta capacidad, sobre todo de Azospirillum, de actividad nitrato reductasa y también de Pseudomonas y de Azospirillum de generar mayor contenido de raíces y mayor captura de nitrógeno. Este es un trabajo que hicimos con Claudio Valverde en su momento y se ve claramente cómo la incorporación de estos consorcios microbianos mejoran la utilización de un nutriente muy móvil y esencial como es el nitrógeno. Esto que es válido para la asociación de Azospirillum Pseudomonas, también puede ser en el caso de, podría haber múltiples ejemplos de consorcios, como el de Bradyrhizobium en soja con Azospirillum, o con algunos Rhizobium y Bacillus, o con micorrizas incluso. En fin, existen grandes combinaciones de microorganismos que nos permiten dar este resultado, que es mucho más favorable que la actividad de uno solo. Sin lugar a dudas, el problema del estrés es un tema que nos compete día a día, ¿no? Y también acá tenemos un aporte que está en pleno
desarrollo, y cuando digo en los próximos tiempos, de acá a 2 años, y si los procesos de registro pueden avanzar en esta dirección, tenemos cómo proteger a los microorganismos de estos procesos de desecación o de estreses abióticos. Sabemos claramente, como decimos hace un rato, que el cambio climático ha venido para quedarse. Ya no discutimos que va a haber cambio climático, a las pruebas nos remitimos, lo único que discutimos es si será de 1 grado o de 4 grados, sería según sea uno más optimista o menos optimista, pero lo cierto es que hay microorganismos que por la velocidad que se están produciendo estos cambios no logran adaptarse a esta condición de estrés en la medida que uno quisiera, o sobre todo cuando hay puntos muy críticos de estreses abióticos por déficit hídrico o por alta temperatura. Entonces aquí tenemos, entre otras cosas, plataformas en donde inducimos a los microorganismos, que son en definitiva poblaciones, para poder quedarnos con los individuos que son más resistentes a esos estreses abióticos, y también tenemos moléculas que los protegen como si fuera una red que contiene agua y nutrientes de esas condiciones de estrés que provienen de proteínas generadas por algunos otros microorganismos, como es el caso de Deinococcus. En definitiva, todas estas cosas que les mencionaba, los consorcios, los metabolitos producidos por microorganismos, la generación de combinaciones entre bacterias entre sí para potenciar los resultados de campo en la utilización de nutrientes, son cosas que ya están y están a punto de salir próximamente a través de diferentes canales comerciales. ¿Qué es lo que esperamos para adelante, ¿no? La última pregunta, y prometo que termino con esto. Creo que hay una gran oportunidad. Hoy las técnicas de biología molecular nos dan una gran plasticidad para poder conocer lo que hacen los genes de los bichos que están en el suelo. Planteaba hoy Alejandro que solamente a lo sumo podemos reconocer y llevar a la caja de Petri en el laboratorio el 3% de los microorganismos que hay en el suelo, pero sí podemos saber todo lo que hay ahí, porque conocemos los genes. Y si sabemos qué genes son, sabemos qué hacen. Y si sabemos qué hacen, sabemos qué función llevan adelante, si solubilizan un nutriente, si reducen el tema de un estrés abiótico, si prolongan la vida microbiana. Por lo tanto, hoy esto realmente tiene un movimiento muy grande a nivel internacional. Esto permite generar una gran cantidad de conocimiento, ir al nudo de la cuestión, que es conocer los genes y su funcionalidad, y poder utilizar esos genes para después mejorar la performance de diferentes microorganismos. Claramente también ya es parte de un proceso nuevo en donde tenemos, sin lugar a duda, que seleccionar plantas y microorganismos. Piensen que más o menos, dependiendo de la situación, y como seguimos hablando de genes y de funciones, la relación entre genes provenientes de microorganismos y genes constitutivos de las plantas es casi de 100 a 1. O sea, tenemos 100 genes bacterianos o de microorganismos por gen constitutivo de un genoma como es una planta, y lo mismo pasa con el caso de nosotros, de los humanos. Por lo tanto, la selección tiene que ser conjunta, porque ahí hay mucha funcionalidad, hay muchos microorganismos en su interior de las plantas que no tienen una función conocida. Hay algunos que tienen una función detrimental, pero hay varios y muy interesantes que tienen una función muy interesante. Entonces tenemos que potenciarla y tenemos que ayudar a mejorarla notablemente. Por lo tanto, la selección conjunta de genotipo vegetal con microorganismos, por esto que al final del día las plantas, nosotros, los animales, los microorganismos, somos genes, somos un conjunto de genes que fuimos evolucionando y que nos ordenamos en manera diferencial. Es importante como para poder tener
recursos de cultivos más interesantes en donde podamos potenciar tanto la propia genética del vegetal como de los microorganismos incorporados. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no trabajar? Hoy nadie se horroriza de tener una planta transgénica, de tener un animal transgénico. Bueno, esto mismo que hacemos a nivel de eucariotas se puede hacer a nivel de procariotas. Entonces tenemos una herramienta muy interesante. Esto es controversial, lo traigo precisamente porque es controversial, pero hay toda una discusión respecto de la transferencia horizontal de genes y demás, pero es algo que me parece que tenemos que considerar para el futuro, debido a que evidentemente es una herramienta que podemos utilizar, podemos mejorar mucho la potencialidad de los microorganismos e introducir mejoras en los niveles de producción de los diferentes cultivos y de esta manera en impactos de rendimientos de interés. Finalmente, uno cuando ve esto dice, bueno, hay algo líquido y hay algo sólido, ¿no? Y parece que ahí termina la historia y puedo usar uno u otro según me convenga más. Pero realmente esta es una revolución que se ha producido en los últimos 20 años que tiene que ver con las formulaciones que utilizamos para poder mantener vivos estos microorganismos. Entonces, en algunos casos particulares, me va a interesar que podamos reducir la producción de exospolisacáridos de un hongo como tricoderma, que me va a dificultar el tema de una aplicación a nivel de tratamiento de semilla o de un producto de aplicación foliar. En otro caso me va a interesar inducir a la planta que reconozca rápidamente al microorganismo para ingresar y producir el efecto benéfico que yo quiero. En otro caso me va a interesar que ese microorganismo viva mucho, porque de esta manera puedo aumentar la utilización de ese producto a lo largo del tiempo. Entonces, esto que vemos de colores más o menos iguales, que parecen líquidos iguales, atrás de eso se esconde algo que no podemos ver, que tiene que ver, como les digo, con solutos compatibles y sustancias homorreguladoras, con agentes que permiten la degradación de exospolisacáridos para evitar el tema de una mala aplicación o una mala distribución del producto. Y particularmente en el caso de los productos de aplicación foliar, hay toda una tecnología realmente esencial que tiene que ver con el manejo del UV y del estrés frente a la aplicación. Aquí estamos manejándonos con organismos vivos, por lo tanto, las formulaciones foliares, la incorporación de, por ejemplo, nanopartículas de calcio que permitan proteger a los microorganismos del impacto de la radiación UV es sumamente interesante porque nos asegura mayor supervivencia. Creo que ya estoy excedido, ¿no? Sí. Pero ya está, no te iba a frenar, venías embalado. Bien, termino con esto. No me gusta, algunos han visto esta frase, no es mía, por eso es una frase inteligente, me parece interesante esta frase de Maxwell, que creo que estamos, y me parece que esta reunión es un poco expresión de este momento, ¿no? Hay momentos en la vida o en la historia en donde se produce un cambio de tendencia. Hoy, tanto técnicos como productores, como compañías, como la opinión pública, como empresas de otros rubros valoran mucho y tenemos verdaderamente un problema con el impacto ambiental. Esto es una realidad, a las pruebas me remito. Es por eso creo que estamos en un tipping point, ¿no? Que como llama Maxwell, es un punto de inflexión en donde estamos protagonizando un gran cambio en la agronomía, en donde la idea no es reemplazar, no es el O. En la Argentina estamos acostumbrados al O, ¿no? Mucho, sino más bien al I, en donde podemos utilizar estas herramientas microbiológicas para potenciar la agricultura y hacerla mucho más amigable con el ambiente que nos toca trabajar día a día. Nada más, gracias. Gustavo González Santa, fuerte el aplauso. Obviamente ustedes saben que uno se quedaría charlando mucho y que en las charlas uno entiende, Gustavo, que hasta las haría más extensas porque hay mucho para hablar.
una pregunta voy a seleccionar porque venimos medio atrasados. ¿Alguien que hace una pregunta para Gustavo? Levanten la mano, no tengan vergüenza. Allá. Muy bien, te voy a acercar el micrófono mientras hidrata su garganta, Gustavo. Sí, que habló como de corrido. Gustavo, ¿qué nivel de desarrollo tiene en el país o en el mundo el tema micorrizas para cultivos extensivos y cuáles son ventajas y desventajas en cuanto a su aplicación, etcétera, etcétera? Esto estaba pensado porque yo hice mi tesis con micorrizas, así que no voy a ser objetivo para nada. Te digo, desafortunadamente estos bichitos, las micorrizas arbusculares, uno los puede utilizar mucho en cultivos intensivos porque es poca la cantidad de inóculo que uno necesita. Desafortunadamente también, hasta ahora no hemos podido producirlas en un reactor, independientemente de la presencia de una célula vegetal. O sea, necesitamos de la presencia de una planta para que en su raíz esa micorriza pueda infectar y generar esporos. Eventualmente hay un trabajo indirecto que es la utilización de raíces transgénicas. Entonces vos haces una raíz de zanahoria, pones un poco de inóculo de micorriza, esto dicho rápidamente, y eso empieza a generar esporos que podés utilizar para después hacer un tratamiento de semilla o de plántula. Si la pregunta es, ¿podemos utilizar micorrizas en cultivos extensivos? La respuesta es sí, se puede utilizar, pero si la pregunta es, ¿podemos utilizarla en forma masiva? Bueno, por hoy la cosa está complicada porque hay una limitante de producción y de infraestructura. Pero desde el punto de vista experimental hay múltiples ensayos de micorrizas con soja, con maíz, con trigo, donde el impacto productivo es muy interesante y particularmente en estas condiciones de estrés abióticos y de absorción de nutrientes poco móviles como fósforo y zinc, está claro que aumentan mucho la solubilización. Para redondear tu pregunta, Argentina tiene un lindo desarrollo en esa dirección, se está usando bastante los hoy llamados Rhizophagus, que antes se llamaban Glomus, en cultivos intensivos, y en cultivos extensivos es todavía un problema de producción y de relación de costos de producción para poder incorporarlos, pero desde el punto de vista, digamos, agronómico, los resultados son extraordinarios, ¿no?